Muy buenas tardes amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos otra vez a Actualidad Ambiental Televisión. Antes de presentarles el programa de hoy, quería compartir con ustedes la satisfacción que me ha dado ver la película Sigo Siendo, el documental. Yo no lo había visto y por eso en las anteriores presentaciones no hice un comentario. En verdad es una extraordinaria película que nos permite recorrer a través de la música la diversidad cultural del país y su diversidad geográfica, eh, poblacional. Es realmente un gusto, ¿no? Ver la película y sentirse peruano. Les recomiendo que la vean. El cine peruano está avanzando, ya tenemos varios testimonios interesantes. Esta es una película, un documental que marcará historia, creo yo, y por eso no se la pierdan. Bueno, hoy día vamos a hablar un poco de la gestión del agua y de una institución que ha nacido hace un tiempo, privada, que se llama Acuafondo. El Acuafondo, el nombre completo es el Fondo para la Compensación de las Cuencas y los Recursos Hídricos de Lima y Callao. Y para eso hemos invitado a su presidente, el presidente del Consejo Directivo de Acuafondo, el señor ingeniero, economista Luis Alberto González. Bienvenido, Luis Alberto, qué gusto que estés acá con nosotros. Muchas gracias, Jorge, ¿No? por la invitación. Sí, esto de Acuafondo en verdad es una figura muy interesante que Perú ya la tiene, copiando algunas experiencias exitosas de Colombia, el Fondo del Agua de Bogotá y el Fondo del Agua de Quito, que son fondos fiduciarios y que ahora ¿no? nos vas a explicar. Cuéntanos un poco lo que es Acuafondo rápidamente y después nos metemos a un poco en qué está y qué proyectos tiene, ¿no? Correcto. Muy bien, el Fondo Acuafondo es una herramienta financiera constituida por 6 organizaciones hace ya algo más de 2 años para contribuir a financiar los programas, proyectos en las 3 cuencas de Lima orientados a garantizar la disponibilidad y la calidad del recurso hídrico. O sea, el Rímac, el Chillón Y el Lurín. Exactamente, ¿no? Esos son las 3 cuencas. En realidad es una iniciativa que se asienta en muchas otras iniciativas anteriores, pequeñas que han habido, circunscritas, pero orientadas también a enfrentar este desafío grande, enorme que significa dotar de una ciudad ubicada en el desierto como la de Lima, de más de 9 millones de habitantes, con agua de calidad, y no solamente a su población, sino a todas las actividades productivas que operan acá en nuestra ciudad, ¿no? O Entonces, sea, el tema de la gestión de las cuencas y de estas 3 cuencas tan afectadas. exacto. Creo que la de Lurín la menos afectada, pero también es una cuenca no tan, digamos, generosa en flujo de agua comparado con la del Rímac y entiendo con el Chillón. Sí. Nunca han tenido digamos, inversiones importantes, sobre todo en en las zonas altas, ¿no? Han sido esporádicas estas intervenciones del Estado, ¿no? Sí, y la razón de que hayan sido esporádicas, Jorge, es porque, por ejemplo, la empresa de agua potable para Lima, Sedapal, tiene por mandato legal hasta el momento, ellos trabajan como empresa desde donde está ubicado Atarjea, las plantas de tratamiento de agua, hacia abajo. O sea, no tiene nada que ver con el agua Con la hacia parte arriba. media y alta de las 3 cuencas, ¿no? O específicamente, si tú quieres, del río Rima, pero en realidad de las 3 O sea, cuencas. son usuarios. Exactamente. Solamente usuarios como cualquier agricultor y todo, obviamente con un estatuto legal y una posición legal estratégica, ¿no? Entonces, claro, si ellos como institución no tienen mandato legal para operar por encima donde está ubicado la planta de tratamiento, evidentemente no ha habido ningún esfuerzo, digamos, coherente, de conjunto para las 3 cuencas por parte de ningún organismo público. Le tocaría a la autoridad del agua ahora. Exactamente, la ANA, ¿no? Y además, quiero comentarte de que hace un mes y medio ha sido promulgada una nueva ley, la ley de modernización del saneamiento, de agua y saneamiento en nuestro país,
y donde por primera vez se establece que la atribución de las EPS, las empresas públicas de saneamiento, como los SEDAPALES, digamos, en todo nuestro país, sus atribuciones van a empezar de donde se origina el agua. Es un salto enorme. Es un salto enorme. Porque grande. al fin el concepto de manejo de cuenca, Ahora ahora en este caso se le está permitiendo que los recursos que capta SEDAPAL, se le estaría permitiendo con esta ley, se inviertan no solamente en la administración del agua tal como la recibe, sino en invertir para recibirla en mejor calidad. ¿Algo de eso? Exactamente, Jorge, porque, digamos, ¿qué cosa hace Acuafondo? Acuafondo capta recursos bajo una modalidad que después voy a explicar de qué es el fondo de fideicomiso, para asignar esos recursos luego a opciones de inversión en las cuencas medias y altas que garanticen el abastecimiento de agua en términos de calidad y de cantidad, ¿no? ¿Y qué significa eso? Significa inversiones que, por ejemplo, permitan reforestar determinadas partes de las cuencas ya deforestadas. Segundo, que promuevan inversiones por parte de los gobiernos locales en lo que es el saneamiento, porque lo que te dicen los organismos encargados de evaluar la calidad del agua es que la fuente fundamental de contaminación, de envenenamiento de estas tres cuencas es los centros poblados, alrededor de eso. La segunda fuente más importante es la actividad agrícola. ¿Y por qué es importante en sus impactos la actividad agrícola? Porque, primero, la gran mayoría de economías campesinas ubicadas en estas tres cuencas no usan tecnologías de riego, riegan por gravedad. Entonces, los impactos que eso tiene en sedimentos que se transmiten en las cuencas es enorme. La calidad, por lo tanto, del agua que llega a la planta de tratamiento, efectivamente es una calidad con mayor cantidad de sedimentos. Y Acuafondo entonces nace para complementar el esfuerzo, en este caso financiero, en la gestión del agua que nos interesa a todos. Exactamente. ¿Y por qué con la tarifa que nos cobra SEDAPAL, por qué un componente de esa tarifa no llega a poder invertirse, creo que legalmente no se puede todavía, en este tipo de manejo de las cuencas altas e intermedias? No es posible todavía, ¿no? Porque sería ideal que exista ese recurso, porque entiendo que en el caso de Quito así es, ¿no? No solamente Quito, es Colombia, es Brasil. En Brasil todos los fondos de agua que se han constituido es con el mismo esquema. Y son privados y públicos. Y son normalmente públicos privados, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Quito es efectivamente básicamente público, pero hoy la dirección actual del Fondo de Quito está buscando la incorporación de empresas privadas, ¿no? En el Perú estamos empezando al revés. Exactamente, eso era una manera distinta. Pero es interesante porque tenemos 5 fundadores, entiendo. 6. Uno de los 6, uno de los cuales es una empresa, que es Corporación Bacus, ¿no? Es la empresa Bacus, exactamente, ¿no? Hay el fondo de las Américas, constituido en canje de deuda con los Estados Unidos. La tercera es una universidad, la Universidad Católica. Y luego las 3 organizaciones restantes somos organizaciones de la sociedad civil, de conservación, ONG, ¿no? Sí. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, el Grupo GEA y The Nature Conservancy, ¿no? Claro. Entonces, pero entonces la idea y el reto es ver cómo creamos este fondo fiduciario con recursos suficientes para que el rendimiento del fondo pueda invertirse. Correcto. Y mantener el capital de alguna manera, ¿no? Como un respaldo para proyectos, iniciativas, etc. Esto que tú acabas de mencionar, lo de la tarifa. Aproximadamente 1.300.000 hogares son los que pagan su recibo de agua mes a mes, ¿no? Nosotros estamos trabajando en un esquema inicial de establecer en promedio aproximadamente $1 de un adicional de esa tarifa o parte de la tarifa de $1 asignado a ciertos fines. Tendríamos entonces alrededor de 1.400.000 soles mensuales, que si lo anualizas, vamos cerca de 15 millones de soles. Esto significa aproximadamente cerca de $5,5 millones anuales. Y con eso puedes apalancar un montón de recursos. Exactamente, porque los estimados que hemos hecho sobre la base de los estudios, las consultorías que hemos realizado, es que nuestras 3 cuencas requieren un nivel de inversión
no menos de $1 millón anuales por un horizonte de 15 años. Sí, sí, y no es mucho, $1 millón. $1 millón Para una no, cuenca tan significativa. Para las tres cuencas, ¿verdad? Para las tres. Pero para Yo no qué sé si alcanza, me parece que es una cifra baja. Pero no, es anual, ¿no? No, O sea, yo sé. Si lo vas pero acumulando, estás hablando de una serie de trabajos que no se han hecho históricamente en las cuencas, ¿no? Sí, pero yo te quería dar ese dato. Si solamente considerásemos la inversión de $1 millón anuales, el tamaño del fondo fiduciario que hay que crear, considerando los rendimientos financieros actuales, sería de aproximadamente $26 millones. No, interesantísimo. Entonces, con 26 tú tienes un rendimiento financiero de esa magnitud. ¿Y qué alianzas está logrando Acuafondo con instituciones públicas? Bueno, estas 6 organizaciones que lo hemos constituido como Acuafondo, que se han constituido Acuafondo, son efectivamente organizaciones no públicas. Pero nosotros tenemos un comité asesor. En ese comité asesor forma parte la Autoridad Nacional del Agua, el Municipio Metropolitano de Lima y el Ministerio del Ambiente. Y estamos conversando ya para que también se incorporen a este comité asesor SEDAPAL, el Gobierno Regional del Callao y la Superintendencia de Agua y Saneamiento, es decir, la Autoridad Nacional Regulatoria, ¿no? Claro. Entonces tendríamos a estas organizaciones, que son los actores más importantes en relación al agua en nuestro país y en nuestra ciudad, ejerciendo su autoridad a través del comité asesor, evaluando los proyectos y las propuestas que les vamos a presentar a ellos y que nos digan con su conocimiento, su experiencia que tengan, efectivamente si esto está correcto o no. De tal manera de que el fondo sea expresión de las políticas que se diseñan en nuestro país por parte de estas organizaciones. Porque esto se trata de un trabajo conjunto y además sería ideal, ¿no?, que en esta revisión de la tarifa y ahora con esta ley nueva que acabas de señalar de modernización de los servicios de saneamiento, que entiendo que es un reclamo popular, mejorar los servicios, ¿no?, de manejo de agua y provisión de agua de las ciudades, habrán oportunidades para eso. Porque aquí no se trata de un proyecto para beneficio de ONGs o de empresas, aquí se trata de garantizar así es, un servicio ecosistémico, un servicio ambiental que presta las cuencas de estas 3 cuencas. Exactamente, y que se traduciría pues realmente en resultados notables. Imagínate. Pero qué ejemplo, qué proyecto haría un Acuafondo o estos recursos. Cuéntanos un par de proyectos que tengan impacto en beneficio de estos servicios. Estamos ahora implementando 5 proyectos en total, ¿eh? Uno de ellos, por ejemplo, está orientado a trabajar con las unidades campesinas para promover el uso del aspersor, ¿no?, que permitiría 2 cosas, ¿no?, ahorro de agua y luego que el agua no tenga ese curso natural. Claro, que no arrastre sedimentos. Ese es uno. 2. Eso es muy sencillo, supuestamente, porque les combina a todos. Es un gana-gana, ¿no? Exactamente. Eso es gana porque además tú, digamos, eso está asociado a una política que también es muy importante que está impulsando la Autoridad Nacional del Agua. La Autoridad Nacional del Agua se ha propuesto que las tarifas que paguen los usuarios, digamos, no domésticos, como se suele llamar en la terminología, por ejemplo, los usuarios agrarios, sean tarifas que expresen o que reflejen el costo real de lo que significa obtener el agua. Entonces, si vas elevando... Y no hay una tarifa agraria, perdón que te interrumpa ahora, entiendo que por error se les está asignando SEDAPAL les cobra la tarifa industrial. Claro. Lo que genera un despropósito, porque entre la industrial para un agricultor, estoy hablando de aquellos que tienen pozos, ¿no? Sí, claro. Entonces, o un ganadero, tienes un problema serio ahí de balance, porque probablemente se lleva toda la utilidad del ganadero, ¿no? Exactamente. Pero entonces, la idea es, si este es un proceso que está impulsando la ANA, para que las tarifas reflejen efectivamente el costo real de lo que es contar con agua, ¿esto qué va a inducir? Que los usuarios utilicen el agua de la manera más eficiente posible. Y esto está asociado
a otro elemento crucial, que es promover una cultura del agua que haga posible que el consumo sea mucho más eficiente. A pesar que somos una ciudad construida en el desierto, el consumo per cápita de agua que tenemos nosotros es casi el doble del promedio del consumo per cápita en Europa. Por lo tanto, fíjate todo lo que pudiéramos ganar en términos de eficiencia, basado en una cultura de utilización de los recursos hídricos distintas a las que hoy prevalecen. Otro proyecto que te quiero mencionar es recuperar tecnologías tradicionales. Exactamente, de nuestros habitantes ancestrales, ¿no? En este caso, específicamente las amunas. ¿En qué consiste esto? Consiste en desviar cauces de los ríos hacia zonas que están ahora deshabitadas, digamos, ¿no? Y al desviarlas de esa manera, es absorbida el agua que luego se expresa en los acuíferos en la parte más baja, o en canales más bajos, o en microcuencas en la parte más baja. ¿Es posible infiltrar también el agua de alguna manera? Efectivamente, son procesos de infiltración, ¿no? Lo que hace la MUNA, ¿no? Entonces, eso tenemos un proyecto en marcha, como una ONG. Y entonces, estos son proyectos en verdad demostrativos, porque entiendo que Acuafondo tiene un capital inicial bajo de los fundadores, ¿no? Y la idea es lograr demostrar que la figura institucional es buena, que es un fondo que tendría una enorme asepsia en el sentido de garantizar que los objetivos, ¿no?, a donde se van estos recursos estén asociados solamente a la cuenca. Correcto. Y buscar que, como en otros países, el sector público adopte y se sume para cambiar esta, ¿no?, manera de estructurar los costos en los servicios de agua. Sí. ¿No? O sea, que para poder proveer financiamiento, y de esa manera creamos un fondo como el Profonampe, ¿no? Si tenemos el Fondo Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, que surge también en una alianza público-privada, esto podría ser algo parecido, para que subsista los gobiernos. Esto no sería una entidad gubernamental, no sería una entidad privada, sino una especie de alianza público-privada con permanencia en el tiempo, ¿no? Sí, y además, tú sabes, bueno, en primer lugar, la cantidad de recursos que hoy se maneja a nivel de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales es mucho más alta de hace 10 años. Segundo, de ese conjunto de inversión, lo que es inversión asociada al agua en sus diversos aspectos, en saneamiento, en recuperación, en construcción de reservas específicas, es grande esa inversión. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos cuando nos acercamos con un municipio, por ejemplo, como el de Huarochirí? Lo que hacemos es decirle, aquí estamos como Acuafondo, queremos ayudarle, queremos ser una herramienta a su servicio. Entonces, ¿qué permite eso? Si se asignan los recursos que se van a invertir para, digamos, programa de saneamiento, para, por ejemplo, promoción de tecnologías de riego, si se asignan eso a algún fondo de agua, por ejemplo en este caso a Acuafondo, estos fondos así asignados, como has mencionado tú, solamente serán orientados hacia esos fines. Además, como son inversiones que toman su tiempo, porque no son inversiones que las hace de la noche a la mañana, se pueden hacer en 3, 4 años, garantizas que esa inversión se asigne a eso, independientemente de los cambios que pudieran haber en los municipios, por razones electorales, en fin, ¿no? Entonces, eso es un elemento que cuando lo hemos presentado a varios gobiernos, les ha atraído muchísimo. Ahora, eso que estás señalando me hace pensar lo siguiente. Estamos en el año 2013 preparándonos como país para la Conferencia Mundial de Cambio Climático que se va a realizar a fines del año 2014. El tema del agua es vital para todos los efectos de la sostenibilidad, de la economía, de la desarrollo, calidad de vida, el desarrollo, etcétera. Y va a ser uno de los recursos que se va a ver afectado enormemente con el cambio climático. Correcto. Por abundancia en algunos casos al momento y después por escasez. O sea que sería ideal, siendo, como decías,
Después del Cairo creo que somos la ciudad más grande ubicada ubicada en el desierto. Exactamente. Que avancemos en esta línea de tener un fondo ya robusto como para mostrar, digamos, compromiso político y económico, pero no solamente del gobierno, sino de las empresas que se benefician de estas cuencas. Y que deben haber muchas empresas que dependen del agua, del recurso, para su propia actividad, ¿no? Exactamente. Y nosotros estamos en dos desarrollos ahora importantes, ¿no? Con la experiencia de Ecofondo acá. Consolidar nuestras alianzas con estas instituciones que he mencionado, las más relevantes, las más importantes en el ámbito del agua en nuestro país. Y dos, tratar de replicar esto en lugares fuera de Lima. Hemos sido visitados por el gobierno regional de Piura, el gobierno regional de San Martín, el gobierno regional de Arequipa, ahora el gobierno regional de Lambayeque, interesados en este esquema. Entonces, bueno, o sea, estamos hablando, sí, porque este modelo se puede replicar en todas las cuencas. Exactamente. Importante, las provinciales, las ciudades, ¿no? Hemos conversado con la autoridad regulatoria, están muy interesados ellos de replicar este esquema. Porque hay que garantizar en la independencia, para que no sea otro botín político. Exactamente. O sea, aquí no se trata de hacer sino política de verdad, en el sentido de... Al servicio de la prosperidad de las personas. Porque es fundamental. Ahora, entiendo que ha habido una reunión internacional donde los fondos que ya existen invitaron a Aquafondo. Me imagino que nos están esperando como país a que demos un paso mayor, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, esa reunión que menciona se realizó en Panamá. Eso se realizó en el mes de junio. Asistieron aproximadamente 39 fondos. ¿Tantos hay? Sí, en América Latina. 39. Sí. O sea, estamos un poco atrasados. Sí, y la idea es llegar a 55, ese es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, allí presentamos lo que es Aquafondo, presentamos además en diversos ámbitos, presentamos en lo que son los desarrollos que hemos tenido, porque fíjate, somos el único fondo que está constituido por organizaciones no públicas. Claro. El resto, todos ellos están constituidos por organizaciones públicas y un grupo de ellos públicas y privadas, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, bueno, llamaba mucho la atención, además con una empresa como Bacus formando parte del directorio, llamaba aún mucho más la atención. Entonces, presentamos lo que era el esquema nuestro, justo la señora Michelle Salcedo, en representación de Bacus, estuvo en el evento y ella expuso el tema que era la participación del sector privado en los fondos de agua. Entonces creo que nos estamos proyectando bien, ¿no? Impulsando esta herramienta, ¿no? Creo que además otro elemento importante, Jorge, a tener en cuenta es que sabes que en el marco de la Ley de Recursos Hídricos el Gobierno Nacional, a través de la Autoridad Nacional del Agua, está promoviendo la constitución de los consejos regionales, sí, de Cuenca, de Cuenca, ¿no? de recursos hídricos, ¿no? Entonces, la ley ordena que estos procesos para la constitución de estos consejos deben ser extraordinariamente participativos. Nosotros como Ecofondo fuimos seleccionados para encargarnos de ese consejo acá. La Autoridad Nacional del Agua y el municipio metropolitano de Lima nos encargó esa tarea. Y hemos estado como coordinadores para promover, para constituirlo. Para constituirlo. Hemos estado más de un año, se han creado ya las condiciones, hemos hecho 21 talleres y ahora estamos preparando, de aquí a 45 días, el proceso eleccionario, que ahí culminaría. Bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Qué entonces le pedirías tú al gobierno con esto, en este contexto de preocupación por el agua, lo que viene de cambio climático, la necesidad urgente de atender nuestras cuencas y la de tener un modelo que funcione, ponerlo a prueba por lo menos, para ver si funciona, ¿no? Yo partiría de una aspiración, de un sueño. Nosotros los limeños aspiraríamos a que pudiéramos contar con un río, con un valle de Chillón arborizado, con un valle de Rimas donde pudiéramos pescar. Y eso se puede. Inclusive camarones. Así es. Y con un lurín, con una actividad productiva sostenible vinculada al manejo del agua y al manejo de con malecones junto al río y tener al río como un
No, como un referente, como una expresión de autoestima de quienes habitamos la ciudad. Claro. ¿no? Por respeto al agua claro, y a las tú me culturas, dices, ¿no? ¿es posible esto? Fíjate, hace 90 años Londres estaba alimentado por una ciudad, por un río, el Támesis, Totalmente, extraordinariamente contaminado. Sí, 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 sí. ¿no? A tal grado era la contaminación que había semanas que se prohibía transitar por alrededor del río, por las emisiones que habían ahí. Hoy día el Támesis es el corazón de la atracción y de la vida cotidiana de los londinenses. Tenemos que convertir, y ya se nos acaba el tiempo, señores, y querido amigo Sí. Luis Alberto, se nos acaba el tiempo. En verdad, tenemos que convertir estas cuencas y estos ríos en vivibles otra vez. Exactamente. Y en respetados por la comunidad. En Y yo creo que sí espacios se puede, transitan, porque hay ejemplos no absolutamente. solamente en el Támesis, sino de otros Aquí, ciudades importantes sí, en sí. Europa que La ahora... ciudad- no, aquí en Ecuador, la ciudad de Cuenca. Hace hizo. 8 años ellos empezaron. Y fíjate lo que es ahora Cuenca con Bueno, ese tenemos río un bellísimo. reto adelante, espero que a Aquafondo le vaya bien. Muchas Y gracias. esperamos que Sedapal, ¿no?, con la nueva legislación y todo, asuma también este compromiso, porque todo el mundo mira a Sedapal como responsable de, cuando no necesariamente lo es. Ujú. Y amigos, con ustedes volveremos siempre, de vez en cuando, con el tema del agua, porque es esencial, ¿no?, en el manejo de los elementos ambientales y los recursos ambientales del país. Y no se olviden de ir a ver Sigo Siendo, gran documental. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego.